¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión Dimash ha llegado a Barcelona. Dimash ya está en España para su próximo concierto del día 8, creo. Creo que es sábado. Creo que sí, del concierto de este sábado. Llegó el día 5. Vamos a ver qué tal fue el recibimiento en el aeropuerto. Y yo creo que va a ser muy bonito. Algo, me imagino algo así, espero algo así. Más o menos al estilo de New York o Ciudad de México. Mucha gente, mucha presencia latina. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Muchísimas gracias por este enlace. Me mandaron muchísimos enlaces, muchas gracias. Pero todos los enlaces que me mandaban eran como que shorts, eran cortos. Y entre uno de esos me mandaron un video donde es un como recopilatorio de varios shorts en el mismo video. Y se me hizo más apto y más sencillo reaccionar a ese que estar cambiando de video en video, ¿no? Y mejor tener uno con la mayoría aquí congregados en el mismo video. Así que vamos a ver ese. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los que me mandaron estos enlaces. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Es un video de 20 minutos. Y pues bueno, vamos a recibir a Dimash Kudaibergen como se debe. Así que vámonos con el video de una vez. Ático, cállate los ojos y dale play al video. Oh, wow, un sombrero de mariachi allá atrás. Chile, México, Argentina. Ahí diciéndole a Dimash, Dimash, ven a Latinoamérica, por favor. Como si México no fuera Latinoamérica. Pues ya estuvo en Latinoamérica, señorita. Yo imagino que ya se refería a que viniera a más países, ¿no? Pero algo que me llama la atención, bueno, tan solo en este pequeño fragmento, es que creo que está pasando un efecto Estados Unidos. Que sí llegó a Estados Unidos y llegó a España, pero presencia estadounidense o española casi nula. Y la mayoría, por lo que veo, son latinos. O sea, que no hay españoles en España. O no conocen tanto a Dimash en España. Ah, no sé, es interesante, ¿no? Este fenómeno, como que los dealers que más lo siguen a nivel fuera de China es Latinoamérica. ¡Muchas gracias! Hasta la llegada de Dimash, cuando le abrieron la puerta. Fíjate que aquí no vi a un Dimash muy sorprendido, porque como que ya sabía lo que se esperaba, ¿no? Después de llegar a México, donde la verdad sí mostró cara de sorpresa. Aquí en España como que ya sabía a qué le estaba tirando, ¿no? Yo imagino que por eso el nivel de sorpresa ya no fue tanto, sino que ya sabía qué se iba a esperar. Ah, es bastante interesante, me gusta mucho. Vean la cara de Dimash, una cara muy normal. Les digo, como que ya sabía lo que se esperaba. Me gustaría que se paneara la cámara para ver la cantidad de gente. Creo que aún así, no es competencia ni nada, pero creo que aún así no hubo el nivel de recibimiento que tuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, sí hay mucha gente, pero creo que no es tanta como lo hubo aquí, ¿no? Pero aún así es bastante encomiable. Se les agradece a todos los dealers que estuvieron ahí recibiendo a Dimash como se merece. Y les digo, no es competencia, pero simplemente estaba haciendo un comparativo, ¿no? Porque veo que aquí Dimash sí puede caminar tranquilamente. Del aeropuerto de la Ciudad de México lo tenían que escoltar porque no se podía ni mover. Y, digo, qué bonito, qué bueno que le den su espacio también, ¿no?
Ahí va el señor con su traje de mariachi gritando México. No sé por qué este fragmento de... Aquí ya regresó el audio. ¡Ay, Dios, qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! Qué lindo que es. ¡Ay, qué lindo! No me puedo creer, no lo puedo creer. La Dier que no se lo cree. No, fíjense que sí. Ya viéndolo bien, sí veo como que no hubo tanta gente como en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí les digo, la mayoría de la presencia es latina. No sé, a todos mis amigos españoles me gustaría que me comentaran aquí si no conocen tanto a Dimash en España o por qué esta carencia, ¿no? de una multitud. Es que no sé, porque por ejemplo aquí en México Dimash, voy a ser honesto, no es muy conocido. Aquí la gente está más preocupada por otras cosas musicales. Musicales entre comillas, ¿verdad? Ya sabemos a lo que me refiero. Y no nada más en México, en Latinoamérica en general, ¿eh? Están más preocupados por otras cosas. Pero aún así siento que el recibimiento del aeropuerto de la Ciudad de México fue masivo. Aquí se ve que hay muchísima gente, pero no se ve esa cantidad. Y me gustaría, les digo, que nuestros amigos españoles nos comentaran aquí por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué no hubo más concurrencia de gente? Sería interesante saberlo. ¡Qué lindo que es, por Dios! Por ejemplo, la chica ahorita que está hablando, se nota que es como que Mírenlo, argentina. de abajo para arriba, mírenlo entero, lo bonito que es, por Dios. No es española. No, esto es infernal. Dios, esto no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Nunca en mi vida lo voy a olvidar. Miren, Dirk, mírenlo. No. Impresionante. Impresionante. Hagan espacio, Dirk, hagan espacio. Hagan espacio. No. Wow. Sí, no hubo tanta gente. Aquí se ve más claro, ¿no? Digo, obviamente la gente no se le juntó tanto porque había barreras que separaban. Aquí, en eso sí, les aplaudo a la organización del aeropuerto de España, ¿no? Que tomaron las prevenciones, no como aquí en México, que no sabían ni quién llegaba, no sabían ni a qué ni a qué se atenían, y no pusieron barreras ni nada, y todo el mundo se le fue encima. Aquí sí tuvieron la amabilidad de poner unas barreras separadoras para que Dimash pudiera transitar sin ningún problema, pero sí, se ve por la concurrencia que no hubo tanta gente. No sé por qué sea. Les digo, si se dan cuenta, la mayoría de banderas son latinas. No he visto ninguna bandera española. Para acá. Mentira, se te dio mil. Devuélvete.
Pobre Dimash, no se puede ni mover. Pobre Dimash, no puede avanzar, se le ve en la cara como que diciendo, ¿cómo me salgo de aquí? No le quedó otra al ver que no lo dejaban caminar que voltearse y decir, ¡ey! Como que... Pobre Dimash. Digo, qué bueno por los Deers que lo tienen cerca y lo quieren mucho, ¿no? Pero, no sé, como que lo de la barrera de separación valió nada más para el principio. Ya en cuanto se le empezaron a acercar, todos se saltaron la barrera, se le fueron encima y no se puede ni mover. Digo, de menos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México le pusieron unos policías, ¿no? Que le iban abriendo camino, pero aquí ni eso. No sé, es bastante curioso. Es esperable porque es Dimash y no es de que vaya muy seguido a España, ¿verdad? Ni aquí a Latinoamérica. Pero sí tienen que tomar medidas de precaución con eso. Y sobre todo los Deers, denle su espacio, déjenlo caminar. Digo, yo entiendo, ¿no? Que es la emoción de haberlo esperado durante más de 8 o 9 años y que por fin llegue. Es lógico, pero también entiendan, ¿no? Vean, ahí unos diciendo dejen espacio, porque es que sí, no se puede mover. Quiere caminar para salirse y no puede. Thank you very much. Thank you. Wow. Hay la emoción de toda la gente. Les digo, es bastante comprensible. Nada más lo que sí no me gusta es eso, ¿no? Que no lo dejen caminar. Hola. ¿Cómo estás? Tantos años. Muchos años. Aquí esperando al niño. Sí. No me roben mi lado. Hola, hola, aquí estamos transmitiendo desde el equipo de difusión esperando la llegada de Dimash. Recién son las 12:30, supuestamente llega a las 1:30. Pero aquí vamos a estar transmitiendo igual en un ratito más. Acá está Chile, hay varias de Chile acá. Chicas chilenas. Ha llegado más gente. Mire que va toda mi familia. Dijeron, toda mi familia van a ir si llegan aquí. Para allá, para acá. Porque puede ser para allá. Ya, cantemos, esperando al bombón kazajo. Sí, qué nervios. El bombón kazajo.
cuando llegue nuestro Esa no me la sabía. kazajo. ¿Cómo empieza? Sombra y luz. No, no es así. Ah, ya se me fue. Que yo la escucho y me la sé, pero sola. Sombra y luz. Sé que son, las puedo sentir. El amor en ti. Comprender mi interior. Hubiera estado bien que cuando saliera todos le hubieran cantado esa. La del amor en ti. Porque es una canción que Dimash sabe y está en español. Eso hubiera sido muy bonito, ¿no? Que todos se le amontonaron. Pero bueno. Para estar aquí con ilusión, vivir, que mi corazón No, a veces el mundo. dilata. Ahora esa parte es difícil. ¡No se la saben! ¿Qué pasó ahí? Dimas, Dimas, ole, 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 ole. Dimas. Yo voy a ir a grabar, voy a ir a... Y sí, lo que me sorprende es eso, que no hay tanta gente como yo me Estoy transmitiendo a esperaba. través del equipo. Hola, un gusto. Elisa. Hola, Elisa. De Por Argentina. acá de difusión. Ah, bárbaro, hermoso. Gracias. Sacar fotos y todo. Sí, voy a transmitir un poquito por acá. Hola. Hola, estoy transmitiendo del equipo de difusión. Gracias, Dimas. Dimash. Saluden, saluden. Chicas, saluden. Transmisión del equipo, aquí está nuestro Chile. Hola, salud. Del equipo de difusión. El equipo y no me filme, por favor. Hola, chicas. Hola, hola, un gusto. Mahaba Pierre Magantada. Pierre Magan. Yes, Kasani Sumiyas, yes. Oh, Mahaba. Algo que me da risas que mejor se saben una canción en kazajo que la del amor en ti que está en español. Digo, cada quien, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que la canción que está en tu idioma no te la sabes, pero las que están en otro sí. Saluden, chicas. Estamos todas allá. Dimas, Dimas, ole, 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 ole. Dimas, Dimas, ole. ¡Wow! Esto es ole, impresionante. ole, Miren la primera bandera de España que veo, segunda. Dimas, ole, 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 ole. Dimas, Dimas. Ole, ole, ole. Dimas, Dimas. Ole, 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 ole. Dimas, Dimas. Ole, 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 ole. Dimas, Dimas. Ole, 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 ole. Dimas, Dimas. Le, sí, sí, sí. Le, le. Viva Chile. Arriba Chile, mucha presencia chilena. Hola, mi princesa, ella ahí. Me está escribiendo mi princesa. Sí, sí, ando trayendo una. Termino de grabar un poquito.
Después voy a seguir transmitiendo, chicas. Sydney, Australia. Hola, Elisa de Chile. De Australia. De Australia. Australia por acá. Australia en la casa, baby. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Yo estoy transmitiendo en vivo, por si acaso. Ay, 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 ay. Canta, no llores. Porque O sea, esto también es curioso, ¿eh? Esa canción es mexicana y la está cantando el club de fans chileno. Bastante interesante. Digo, no digo que esté mal, sino que se me hace curioso, ¿no? cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Dimash, 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 Dimash. Chicos, después sigo, besitos. Besitos, Chile. Ok, ya entramos con Dimash de lleno. Ya se va a subir a su camioneta. Dejen que se suba tranquilo, por favor. Por Dios. Ay, no. Esto fue... Algo que me llama también bastante la atención, y no digo que esté mal, sino que simplemente me llama la atención, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero la mayoría de personas que seguimos a Dimash somos personas como que ya del cuarto piso para arriba. Sí, no digo que no tenga presencia joven de 20 años, 25, 15, 18, 19, pero creo que en del 100%, un 90, 95% su base de fans es gente de mi generación, un poquito arriba, un poquito abajo, o sea, del cuarto piso para arriba. Eso es interesante, ¿no? Como que la juventud no se volca tanto a nivel internacional. En China y en Kazajistán sí es lógico, ¿no? Porque es un fenómeno allá. Pero ya a nivel internacional, o sea, fuera de este espectro de países de Kazajistán, China, como que su base, el grosor de su base de fans, somos personas ya mayores, ¿no? Por decirlo desde este punto de vista. Les digo, personas de los 38 hacia arriba. Y eso es lo que me ha dejado ver ahora que estuve en el concierto del Palacio de los Deportes del día 10. Ahí lo pude constatar ya más notoriamente. La mayoría de los que estábamos ahí, sí había adolescentes y sí había personas jóvenes, pero les digo, en su mayoría éramos personas de los 40 para arriba. Y creo que aquí en estos videos es muy notorio, ¿no? No sé, a lo mejor es porque a nosotros, gracias a Dios, nos inculcaron un gusto musical selectivo. Y es que también hay que tomar en cuenta que venimos de agrupaciones como Queen, como The Beatles, como los Rolling Stones, como música realmente música, por decirlo así. Y tenemos un gusto musical más refinado, más exigente, no refinado, sino que más exigente. No nos gusta lo sencillo, no nos gusta lo rápido, como les dije en el video de ayer, la dopamina fácil, sino como que tenemos un gusto musical un poquito más desarrollado, ¿no? Les digo, venimos de grandes monstruos musicales y Dimash yo creo que es lo que rescata, ¿no? Para nosotros es la producción musical, el esfuerzo, el talento real y no la mercadotecnia. Y los jóvenes de ahora están acostumbrados a la satisfacción instantánea, ¿no? Como que música de un momento y ya. Y no les gusta ver todo el trabajo que hay detrás y no tienen tan desarrollado. También eso es culpa de nosotros, los que son papás, que no acostumbraron a sus hijos a escuchar música buena y como que no los enseñaron y dejan que sus hijos escuchen reggaetón y todo eso y pues las nuevas generaciones están creciendo con eso. Les digo, es culpa de ahí sí voy a culpar a todos los papás que por ellos están perdiendo el gusto musical, las nuevas generaciones. Pero sí, se me hace curioso eso, fíjense,
que la mayoría del grosor de la base de fans de Dimash es gente del cuarto piso para arriba. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Insuperable, por Dios, lo tuve todo el tiempo delante mío, al lado mío, menos de 1 metro de distancia. Hay una lapicera, ¿de quién es? Se le cayó a alguien una lapicera. Hola, Pau. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Una bandera también encontré. Sí. Chile. ¿Te guardo? ¿De Chile o la llevas? De acuerdo, no. Ya. Mostrale la bandera ahí, mostrale que venga la Argentina. Sí. Argentina. Ahí lo ven. Les digo, mucha bandera latina, argentina, brasileña, uruguaya, ecuatoriana, mexicana, chilena. Y de España muy pocas, He visto creo que a lo mucho 3. Chao, Dimas, nos vemos. Gracias, gracias. Gracias por ser así, Dimas. Qué primer plano, Dios. Qué primer plano, por favor. No. Perdonen, pero yo me siento re afortunada. Feliz. Al lado, Dimas. Me tiembla las manos. Sí. No, yo ya estoy como así, ¿viste? Mira. Es parte de mi trabajo. Lástima que no gano plata con esto. Pero lo estoy transmitiendo en vivo todo. Estoy transmitiendo todo en vivo. Por favor, vayan guardando este vivo, vayan guardándolo. Porque tenemos imágenes impresionantes de él. Es impresionante verlo así, tan de cerquita. No. Aparte, es más lindo de lo que se ve en todos lados. Más cerca lo tenés y más lindo es. No puede ser así. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. ¡Perdí la tiara! Lo que no entiendo es por qué no se van. Como que él está solo dentro de la camioneta, ¿no? Ha de estar esperando, obviamente, al que los va a llevar. Pero a lo mejor el que los va a llevar está esperando a alguien más. Este momento es eterno. Mira, me quedo así eternamente. Sí, así eternamente. Lo tengo ahí. Primer plano. Espectacular. No, es espectacular. Podrían haber limpiado un poquito más el vidrio, así lo podíamos ver mejor. Sí. Gracias. Thank you, Dimas. Gracias, Dimas. Y encima nos está mirando a nosotras, ¿se dan cuenta, chicas? Nos saca los lentes. Nos está mirando a nosotros. No. Por Dios, la mano acalambrada la tengo, pero no voy a dejar de filmar. Argentina. Yo sé lo que se siente tener la mano calambrada por estar grabando. Bueno, ahora sí parece que ahí viene el chofer. Ahí viene el chofer, ahí se van. Fuera. Ya está, espacio para Dimas, espacio que se va. Espacio que se va, dejen que salga. Para atrás, chicas, para atrás. Demos lugar, tiene que doblar. Dejen espacio. Me vengo de este lado porque es el lado que va a estar Dimas, así que... ¿Quién es la chica que subió? No la vi. ¿Quién era la chica que subió? Carmen. ¿Vieron quién era la chica que subió con él atrás? Gracias por venir a España. Gracias. ¡Aplausos, Dir! ¡Aplausos!
Bueno, XL30. Bueno, aquí ya se está repitiendo lo que vimos al principio, nada más están poniendo ya los datos, ¿no? De la llegada y del vuelo y todo eso. Me gustó, muchísimas gracias. Gracias a los DIRS españoles y gracias al país de España por recibirlo. Y a los DIRS latinoamericanos que se hicieron presentes. También hubo españoles, en menor medida, pero también hubo. Y no sé, sí, se me hacen curiosos esos datos, ¿no? De por qué no hubo más presencia española nativa. Le vuelvo a preguntar, ¿que no hay españoles en España? La mayoría fueron latinos y se notó muchísimo, ¿no? Chilenos, argentinos, sobre todo chilenos y argentinos, Chilenos, argentinos, brasileños, mexicanos, ecuatorianos, uruguayos. Vi por ahí varias banderas. De España vi muy poquitas. Y también una organización que al principio parecía más sólida, pero después se fue al traste. No lo dejaban ni caminar. Y esos son los únicos pequeños detalles que no me gustan, ¿no? Pero todo lo demás estuvo excelente. Cantándole canciones. Ese dato curioso de que mejor se saben las canciones en kazajo que la que está en español. Es curioso. Digo, bueno, cada quien, ¿no? Pero sí es bastante curioso. Me gustó mucho, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció a ustedes el video? Ahora esperaremos para reaccionar la semana que entra a este concierto en España, durante la semana. Y va a ser espectacular. Yo creo que vamos a ver lo mismo que vimos en Estados Unidos y la Ciudad de México, porque pues en realidad la gira pues, es igual. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa y qué noticias tenemos de Dimash Kudaibergen en España. Esperemos que su concierto sea todo un éxito. No sé si alguien me lo puede dejar aquí en los comentarios si se vendieron todas las entradas o quedaron disponibles. También sería importante saber eso, ¿no? Porque a lo mejor ahí puede Dimash medir las tendencias de mercado y saber a qué países ir primero. Ya veo que aquí en Latinoamérica va a llenar seguro, en el país que sea. En España no sé si se hayan vendido todas. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va. Y yo sé que ese concierto va a ser todo un éxito. Va a estar lleno de DIRS. Por lo visto va a estar lleno de DIRS latinos. Va a haber de todas partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que en su mayoría van a ser latinos. Y pues bueno, así que muchísimas gracias por este enlace. Espero todos sus enlaces del concierto de España, que me los hagan llegar para reaccionarlos. Que con todo gusto lo vamos a hacer. Y pues bueno, ya saben que me pueden dejar sus enlaces y comentarios aquí en la sección de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y ahora sí que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.